Hola, este es otro episodio de vuestro podcast Investigando la Investigación. Bueno, ¿de qué trata el episodio de hoy? Jueves 12 de mayo de 2022 empezamos la serie de episodios sobre cómo realizar de manera eficiente la búsqueda de la posición postdoctoral. Y comentamos diversas estrategias de manera muy general. Y entonces hoy nos vamos a concentrar en un tema muy concreto de esta serie, en este episodio 2 de la serie. Hoy nos vamos a centrar en cuáles son las maneras más eficientes para que una vez uno o una ha decidido buscar esa posición postdoc, cómo establecer contacto con otros grupos. Bien, aquí vamos a tener, dos maneras que son extremas, que son blanco y negro, que son el día y la noche. Una de las maneras es que nosotros ya tenemos algún contacto con alguno de esos grupos a los cuales queremos sugerir o preguntar si tienen alguna posición postdoctoral. Y bueno, ese sería uno de los extremos. Es, digamos, el caso más fácil que comentaremos a continuación. Y el otro caso extremo a nivel de dificultad sería cuando no tenemos ningún contacto de ningún tipo con ese grupo. Y aquí pues nos va a costar un poco más, pero os aseguro que en cualquiera de los dos casos no hay nada imposible. Y lo más relevante y lo más importante es siempre actuar de manera proactiva y sabiendo que sin ningún problema todo depende de nosotros mismos y de los intentos que nosotros realicemos por contactar a esas otras personas. Entonces hay que añadir también que si queremos seguir en nuestra carrera investigadora, muy importante, creo que lo comentaba en el episodio anterior, ser una persona proactiva o aprender a ser una persona proactiva y a darnos cuenta de que todo depende de nosotros. Siempre habrán factores externos, siempre puede haber mala suerte, etcétera, etcétera, pero aquí, a partir de aquí, ya cuando hemos terminado un doctorado e incluso cuando estamos dentro del doctorado, tenemos que darnos cuenta de que no existe la posibilidad, o yo no daría por hecho la posibilidad de que las cosas tengan que venir a nosotros. Que alguien vaya a venir a nosotros a ofrecernos posiciones postdoctorales, ¿puede pasar? Claro que puede pasar, pero tenemos que hacer un cambio de mentalidad si no lo hemos hecho antes. Si queremos continuar en la carrera investigadora, tenemos que darnos cuenta de que todo depende de nosotros y que somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro camino, tanto en la carrera de desarrollo profesional, para la búsqueda de nuevas posiciones, de nuevos puestos postdoctorales, etcétera, como incluso todavía más importante a la hora de crear y desarrollar nuestras propias líneas de investigación. Por tanto, muy importante ese factor de ser proactivo, esa capacidad de proactividad. Bueno, pues dicho esto, y como ya hemos definido esos dos niveles a la hora de contactar ese grupo de investigación, frente a los que ya tenemos contacto y frente a los que no tenemos contacto, vamos a ir por el primer caso. Vamos a suponer que ya conocemos un cierto grupo y que existe algún contacto, ya sea a través de nuestro director de tesis, etcétera. Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que nosotros hayamos hablado con nuestro director de tesis, le hayamos expresado que nos interesa preguntar si en ese otro grupo hay una posible posición postdoctoral, y le pedimos a nuestro director que él, por favor, establezca ese contacto, o que incluso pregunte él directamente si habría posibilidad de una posición postdoctoral en ese grupo. En mi opinión, esta es la peor de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Aquí estoy ya dando mi opinión personal, pero también me estoy basando un poco en muchas cosas que he visto. Pero vamos, esta es la peor de las posibilidades. Esto denotaría, normalmente, cuando el otro grupo recibe esa petición, denotaría que el que va a ser un futuro investigador, que no tiene la capacidad suficiente siquiera para hacer una pregunta a otro grupo de investigación directamente, ¿vale? Es como una persona que no ha alcanzado todavía la madurez científica para poder contactar a otros. Y esto normalmente es un no bastante grande. Entonces yo aquí lo que haría sería, o bien hablo con mi director de tesis para que, por ejemplo, plantee un contacto previo.
por ejemplo, le puedo decir, oye, por favor, me interesa ese grupo, ¿podrías enviarles un correo para organizar una reunión con ellos sobre un tema que les quiero proponer y sin dar más detalles? ¿Vale? Eso sería una posibilidad. Hay que valorar también, tu director de tesis probablemente conozca al otro grupo, cuál sería la manera más adecuada de crear esa reunión, ¿vale? Pero en ningún caso comentarles directamente, aunque se lo puedan oler, efectivamente, en ningún caso comentarles directamente qué es lo que queremos que no lo haga tu director de tesis, por favor. Entonces, imaginaos que vuestro director de tesis ya, digamos, ha creado ese vínculo entre vosotros y ese otro grupo y os contacta y os pone en contacto por correo. Entonces ya a partir de ahí mi consejo sería que vosotros ya responderles a ese otro grupo, ya consideréis si tenéis que poner en copia o no a vuestro director de tesis. Yo ahí ya no lo haría para que se vea una capacidad independiente de mover contactos, y ya cuando ya se ha abierto el contacto a través por email, ya les escribo y le digo, mira, gracias, mi director de tesis nos ha puesto en contacto, me interesaría una posición postdoctoral por tales motivos, porque tengo esta experiencia y me interesa muchísimo lo que hacéis, quiero progresar en mi carrera científica, etcétera, etcétera. Y ahí seguro que lo vais a tener bastante receptivos. Porque ya vuestro director de tesis, digamos, ha abierto el contacto, ya no solo una llamada fría, y los otros están viendo que tenéis una capacidad, pues, de moveros por vosotros mismos, ¿vale? Esa sería la posibilidad, digamos, pues más fácil, ¿eh? Pero nunca caer en el error de pedírselo todo a vuestro director de tesis. Creo que queda claro, ¿no? Bien, pues la siguiente posibilidad sería cuando no tenéis ningún contacto en absoluto con ese otro grupo. Y aquí pues se pueden hacer muchísimas cosas, que todo va a depender del tiempo del que dispongáis, de los recursos de los que dispongáis y de muchos otros factores. Voy a ponerme en el caso donde tenéis mucho tiempo, todavía. Mucho tiempo puede ser unos cuantos meses, un año como mucho. Ya conocéis el grupo. Y entonces aquí, y tenéis también una serie de recursos, o vuestro grupo tiene una serie de recursos económicos, y entonces aquí yo lo que haría es, vale, ya me conozco mi campo, como comentaba, muy importante, en episodios previos del podcast, creo que es el episodio 80 y pico, cómo escribir artículo científico, episodio 1 y 2, si no lo habéis escuchado, leedlo, ¿vale? Hay que conocer cada uno bien su área de investigación y quiénes son los congresos relevantes y los investigadores relevantes en ese campo, ¿vale? Entonces yo ahí lo que haría es enterarme de ese grupo que me interesa tanto, a qué próximos congresos va a asistir, ¿vale? Y eso no es muy difícil, porque normalmente uno, si queréis podemos dedicar un capítulo a esto en otro día, pero normalmente uno conoce ya cuáles son los congresos relevantes. Y entonces, si vemos que ellos van a dar allí una charla, o van a poner un póster, o de alguna manera van a presentar algún tipo de contribución, pues lo que hacemos es que vamos a ese congreso. Así de fácil. Vamos a ese congreso y allí ya sabemos que ellos van a estar allí, ¿vale? Obviamente hay que planificarlo con tiempo, obviamente hay que tener un dinero para poder pagar ese congreso, fondo de investigación del propio grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una posibilidad. Y obviamente, claro, una vez que estemos allí, yo lo que haría es llevar en algún tipo de en papel o en un llavero USB, etcétera, mi currículum, la información que quiero mostrar, etcétera, etcétera, y allí en el congreso encontrar un momento en el que los podamos contactar directamente sin ningún problema. Esto tampoco es fácil, porque si es un grupo de investigadores que tienen una agenda muy, muy apretada durante ese congreso, probablemente sea difícil, pero yo lo que haría típico es, seguro que van a tener una charla o un póster. Si van a tener un póster es más fácil, porque simplemente nos podemos acercar a ellos, van a estar receptivos, y allí, bueno, pues nos presentamos, hablamos sobre su póster y después decimos, mira, pasa esto, me interesaría aplicar a tu grupo de investigación para una posición postdoctoral, etcétera, etcétera.
Y perfecta, y así de simple, sin ningún problema. Pero si por contra están dando charlas, pues yo lo que haría sería esperar a que termine esa charla que van a dar ellos e inmediatamente seguirlos, probablemente en el coffee break de ese congreso, y hablarles ahí de lo que me interesa su grupo. Ahí sí que tenemos que ir un poco más al grano, porque normalmente pues no va a haber tiempo. Pero una manera de introducirnos sería: hola, he visto su charla, me ha interesado muchísimo. Tenía una pregunta pendiente que me ha surgido sobre lo que ha comentado. Se la podía hacer ahora en este momento. Es una pregunta muy rápida. Le hacéis la pregunta y entonces aprovecháis para presentar vuestra candidatura para esa posición postdoctoral. ¿Vale? Como veis, son cosas que no tienen ningún misterio, pero que hay que ser proactivo, ¿vale? Bien, aquí hemos comentado que teníamos mucho tiempo, que teníamos unos recursos, pero no siempre va a poder ser así. En otros momentos o no tendremos esos recursos económicos para asistir a congresos, o no tendremos tanto tiempo, o quizás este grupo pues no va a ir a congresos. Entonces tenemos que hacer un contacto directo. Normalmente, en mi experiencia, una de las maneras es hacerlo por email, ¿vale? Entonces, el típico email que se suele enviar es un email con un asunto que pone postdoctoral position, etcétera, etcétera. Y bueno, con este tipo de correos hay que tener cuidado, porque los que lo reciben, los que lo recibimos, lo solemos pasar bastante rápido, a menos que veamos algo que nos llame la atención. Entonces aquí yo propondría otra idea, que es la siguiente. Veréis, si el grupo al que vais a ir es bueno, vamos a suponer que sí, probablemente están publicando muchísimo o no, pero probablemente tienen una serie de artículos que ya han publicado. Me fijaría en qué artículos de ellos están publicados no en revistas Open Access, sino en las revistas que se suelen llamar de acceso cerrado, ¿vale? De pago. Y entonces muchas veces esto suele pasar porque nuestra universidad no tiene acceso o por cualquier motivo no podemos acceder a ese artículo. Entonces yo ahí lo que haría es fijarme en alguno de esos artículos y escribirle un correo al jefe de grupo, que normalmente va a ser el que nos interesa contactar para preguntarle por esa posición postdoctoral, y ponerle en el correo, en el título, en el asunto, simplemente el título de ese paper, ¿vale? Y luego comentarle en el texto del correo: hola, un correo formal normalmente, he leído el abstract de su artículo, título el que sea, y me parece muy interesante, pero no tengo acceso. Por favor, me interesa muchísimo, ¿podría enviarme una copia por PDF? Muchas gracias. Normalmente la tasa de apertura suele ser bastante alta, y normalmente, tampoco te puedo asegurar que siempre, pero normalmente va a funcionar, y entonces os responderá y con el PDF del artículo. Y entonces ahí ya ha habido un primer contacto positivo y ya tenéis ahí una oportunidad para pedir esa posición postdoctoral. Ahí le diría: mire, muchas gracias por enviarme ese artículo, lo acabo de leer, o lo tenéis que leer obviamente, analizarlo un poco, hacerle algunas preguntas o una pregunta muy concreta sobre ese artículo, y ya ofrecer, mire, me interesa muchísimo su grupo de investigación, me gustaría aplicar con usted para una posición postdoctoral. Y ahí ya pues a ver qué pasa. Pero ya no se trata tanto de una apertura pues en frío, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaré aquí. Estas son las maneras que yo siempre he probado. La búsqueda proactiva directa siempre me ha funcionado, y cuando digo que siempre me ha funcionado, es que siempre me ha funcionado en promedio. Quiero decir, como comentaba ayer, no os tenéis que desmoralizar, y he visto a gente que le pasa, ¿vale? Depende mucho de la personalidad de cada uno, pero si queréis seguir en este mundo de la investigación tenéis que ser proactivos y muy pacientes. Cuando digo que me ha funcionado, quiero decir que yo he aplicado la ley de los grandes números, y entonces he hecho intentos, 10 intentos, 20 intentos. Cuando digo intentos son grupos de investigación pues diferentes, hasta que en promedio la mayoría de ellos pues te responden, pero puede pasar perfectamente que a pesar de todas estas ideas que nadie te responda o cosas por este tipo, ¿no? Entonces, muy importante estar preparado a que el rechazo es la ley universal aquí en este contexto, y que probablemente de 10 o 20 correos de este tipo que envíes, pues la mitad o más de ellos pues ni te van a responder, ¿vale? Pero nunca te desmoralices por eso, porque en la ley céntrate más que nada en aquellos que sí que te van a responder, y a partir de ahí pues sigue la conversación, ¿vale?
Bueno, pues nada, espero que te haya sido interesante este episodio. Yo comentar que también ofrezco asesoría personalizada a investigadores que quieran continuar en este camino y consejos más directos, porque también estos son consejos generales, pero luego dependiendo de cada uno, pues uno lo puede hacer de una manera o de otra. Entonces también puedo mentorizar en este contexto en concreto. Me contactáis y os puedo dar más información. Y nada más, hasta luego.